porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Sin adjudicación de contratos del programa de alimentación escolar se encuentran por lo menos 16 entidades territoriales en el país. La comisión tripartita lleva 2 reuniones y avanza con paso firme en lo que será el paso del proyecto del Estatuto de la Profesión Docente por el Congreso. Alerta en los departamentos fronterizos con Venezuela por el aumento en amenazas y extorsiones a los docentes. A más de un mes de haber iniciado el año escolar, más de 500.000 estudiantes aún no cuentan con el plan de alimentación escolar en el país, razón por la cual sindicatos filiales hacen un llamado para que se destinen los recursos, se adelanten las contrataciones y se garantice este derecho en las zonas apartadas. Un nuevo año escolar y continúan las problemáticas en el programa de alimentación escolar. Según cifras de la Unidad de Alimentos para Aprender, de las 97 entidades territoriales certificadas en educación, 16 de estas presentan retrasos en sus procesos de contratación, siendo Buenaventura, Quindío, Cesar, Amazonas, Nariño, Guaviare, Caldas y Chocó las más afectadas, y en algunas donde sí se cuenta no llega la ración completa o en buen estado. Entonces, ¿qué está pasando con la contratación a tiempo del PAE? Lo que hay que decir es que con la contratación con la parte pública y la administración es muy engorrosa, y cuando ellos no prevén y no planean de manera organizada todo lo que se tiene que presentar para estos procesos contractuales, pues simplemente les coge la tarde, se les vencen los tiempos. Pero lo que se supone es que no hay voluntad política, porque si 2 municipios lograron tener el plan de alimentación escolar, apenas inició el año escolar el 23 de enero con los estudiantes, pues ha debido darse en los demás municipios del departamento. Según lo indagado por Encuentro, estas entidades territoriales certificadas en educación más afectadas no saben cuándo puede empezar la contratación y, sumado a esto, también presentan problemas de cobertura en el PAE, específicamente en las zonas rurales, ya que no están presupuestados los alimentos para todos los estudiantes matriculados. Esto afecta mucho a los estudiantes, especialmente la parte rural, donde existen internados, ya que ellos no pueden contar con la residencia escolar, y la verdad que es muy preocupante que a esta fecha los niños no cuenten con ese servicio. En el tema de cobertura tengo que informar que hay deficiencias, puesto que las raciones que se tienen aprobadas por parte de la Secretaría de Educación para las diferentes instituciones educativas no abarca la totalidad de los estudiantes. Frente a esta problemática que no cesa en el país, el Magisterio hace un llamado al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales a trabajar de manera urgente en la contratación oportuna y la vigilancia de los 1,2 billones de pesos destinados para este programa. Y a la falta de acceso al PAE se suma el hecho de que en varias instituciones públicas del país las clases han iniciado sin contar con el personal administrativo ni de servicios generales, una problemática que viene afectando la prestación del servicio educativo. El año escolar comenzó con varios tropiezos en algunos departamentos del país, entre ellos La Guajira, Meta, Cauca y Santander, entre otros, pues a la falta de docentes, transporte y alimentación escolar también se suma la no contratación de personal administrativo y de aseo y vigilancia en varias instituciones, debido principalmente a la escasez en las partidas presupuestales y la demora en la vinculación laboral, lo que sin duda ha acarreado dificultades en la prestación del servicio educativo, así como lo denunció esta semana un grupo de docentes de Pereira, en donde en 21 colegios tuvieron que devolver a los estudiantes el primer día de clases debido a la falta del personal necesario para iniciar labores.
El mismo 31 de enero que se sostuvo una reunión con la alcaldía municipal que se encabeza la Secretaría de Educación, pero observamos las dilaciones de esta secretaría. Siempre se excusan en temas de que están en proceso, que hay falla de un personal adentro para el tema de contratación. Bueno, en fin, son 69 colegios públicos y tenemos 3 en concesión. Otra problemática con esas instituciones educativas. En la ciudad de Cartagena también se está viviendo la misma problemática. En los últimos días, la Asociación de Guardas de Seguridad de la ciudad denunció una reducción significativa de 700 vigilantes en los colegios públicos y sedes de dependencias distritales por falta de recursos de la alcaldía para atender el contrato del año anterior bajo las mismas condiciones. Es de resaltar que la Asociación Sindical de Administradores Aso-Administrativos asegura que esta situación también se viene presentando en Cundinamarca, lo cual ha implicado una sobrecarga laboral, no solo para los docentes y personal de servicios generales, sino para los administrativos. Hay un déficit desde el año 1994, del que el gobierno nacional no viabiliza ni amplía la planta de personal administrativo, la cual está estática, contrayendo así como una sobrecarga laboral en los funcionarios o servidores que hacen labores de pagaduría en las instituciones educativas, lo que se denomina secretarios pagadores, donde hay solamente 160 pagadores para abarcar 265 instituciones que hay a nivel departamental en los 108 municipios no certificados de Cundinamarca. Esta situación ha implicado que tanto docentes como padres de familia y estudiantes se ofrezcan a realizar labores que no les corresponde para tener las aulas e instituciones en condiciones dignas para los niños y jóvenes. Por eso afirman que de no darle una solución oportuna y eficaz a esta problemática, continuarán adelantando plantones y mítines frente a las alcaldías y secretarías de educación para exigir la contratación y el respeto por los derechos laborales de este sector, así como a una educación digna y de calidad. Ahora es momento para que el profesor William Henry Velandia Puerto, secretario general de la Federación, se dirija a los docentes del territorio nacional. El saludo a los maestros y maestras de Colombia, a todas nuestras comunidades educativas. Terminada la Junta Nacional convocada por la Federación, las conclusiones reflejan que las situaciones en el país no han cambiado. Problemas de salud no cumplen los operadores, pese a que se le ha insistido a la fiduprevisora y al Gobierno Nacional cumplan su tarea y se obligue en ese otro sí con unas condiciones específicas para que se valide, se haga la auditoría y se tomen las medidas que se acordaron de no pagar la cápita de manera completa si no cumplen con el contrato. Esperamos una respuesta por parte de la fiduprevisora y del Ministerio en este sentido. El tema de planta, siguen los traslados sin consulto, las fusiones de grupos, los maestros sin carga y sobre todo una preocupación, que la gente de experiencia, la gente que le entregó toda su vida hoy a la educación pública, es la primera que dejan sin asignación académica. Llamamos al respeto porque es que la experiencia construye y sirve para que estas nuevas generaciones también se oxigenen con ese saber y ese potencial que se ha adquirido a través de la experiencia en la escuela. El tema de las zonas de difícil acceso, encontramos resoluciones en donde se desconocen las realidades del sector rural y buscamos la dignificación del sector rural. El tema de lo que tiene que ver con los permisos sindicales, las tareas propias del derecho de asociación, que son bien complejas hoy en un momento en donde tenemos que hacerle frente a seguir salvaguardando ese derecho constitucional, porque los sindicatos hemos construido este país, hemos contribuido al fortalecimiento de la democracia y no es posible que se siga negando un derecho de nuestras organizaciones y de nuestra federación. Y de esa manera pues nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno se cumpla lo que se ha ido discutiendo con ellos, que se expida esa circular para que se oriente a las secretarías que se tiene que afianzar planta después de que se consolide matrícula, pero sobre eso hay que hacer un estudio técnico para revisar la realidad de nuestras instituciones hoy por más de 200 años sin edificaciones, porque es que los gobiernos anteriores no le invirtieron a la educación y necesitamos que el tema de infraestructura se fortalezca. Esperamos que a 1 de junio se tengan los nuevos contratos de salud, como se ha establecido en el cronograma. El 27 de febrero está convocada la Junta Nacional y el 28 la radicación del pliego de peticiones con movilización de todos los maestros y maestras en el país. Con el propósito de mejorar la calidad de la educación y dignificar la profesión docente, representantes de FECODE, del Ministerio de Educación y del Congreso de la República se vienen reuniendo en la comisión tripartita para avanzar en el debate del estatuto de la profesión docente.
Luego de meses de empantanamiento de la comisión tripartita, producto de la falta de interés del anterior gobierno, el 21 de diciembre del año pasado se reactivó esta importante instancia que nuevamente se reunió el pasado 6 de febrero y volverá a encontrarse el 6 de marzo, la cual se encuentra integrada por representantes de FECODE, del Ministerio de Educación y parlamentarios del Senado y Cámara, como los senadores Sandra Jaimes y Alexander López, o los representantes Tamara Argote y Gabriel Becerra, entre otros, quienes han adelantado reuniones con un objetivo inicial. Estamos avanzando ya en la creación de la metodología que vamos a implementar, que vamos a trabajar esta comisión para la creación o la formulación del estatuto docente, teniendo en cuenta la profesión, teniendo en cuenta que hay que dignificar la carrera docente. Y dignificar la carrera docente, eso encierra muchos elementos, como su salario, su salud, su preparación, porque el docente le toca prepararse todos los días, porque va a ejercer o está ejerciendo mejor una función de las más importantes en una nación, en un país, y es la educación. Si bien en la actualidad FECODE se encuentra en el proceso de análisis y construcción del borrador del proyecto de Estatuto Único, que será puesto a consideración en la Asamblea General Extraordinaria para luego consensuar el texto con la Comisión Tripartita, sí es fundamental enfatizar por qué es importante esta instancia. Y como parte de esta comisión, pues nuestra labor va a ser poder generar diálogos, generar los consensos necesarios para que cuando se presente esta ley al Congreso de la República, pues tenga en su gran mayoría los consensos necesarios para que sea aprobada. Va a ser de acompañamiento, obviamente de aportes desde nuestro punto de vista, que va a estar muy orientada también a fortalecer los valores, los principios que hoy en el país tanto reclaman, valores éticos, y poder también trabajar en el fortalecimiento y mejores condiciones de vida de todos los maestros del país. El proceso de formación, capacitación, actualización debe hacer parte de una política de trabajo de los docentes en Colombia. Este estatuto docente pretende garantizar las mejores condiciones para que los y las profesores en este país tengan las condiciones para garantizar una educación de calidad a los estudiantes de nuestro país en la educación pública. El proyecto de estatuto docente deberá pasar por los trámites de Senado y Cámara para convertirse en ley de la República y entrar en vigencia. Por eso es clave no solo contar con un amplio apoyo de congresistas que sean afines a la educación y que además conozcan las realidades de los maestros y maestras, sino que también se requiere un bloque fuerte para evitar micos, trampas o exclusiones de sectores políticos que han estado en contra de la educación pública y los docentes. Frente a esto, FECODE reafirma que los temas concernientes a la profesión docente deben ser discutidos con el magisterio colombiano. Frente a las inquietudes que han surgido si un docente puede sí o no acceder simultáneamente a la pensión de jubilación y de invalidez, precisamente hoy un experto aclara si existe compatibilidad entre estas dos prestaciones económicas. Para la adquisición de la pensión de vejez y la pensión de invalidez en el magisterio colombiano hay requisitos diferentes, partiendo de que son distintas las condiciones para la pensión de vejez de acuerdo con los estatutos 2277 y 1278. Aclaramos que la pensión de invalidez es aquella que se obtiene tras la calificación de una junta médica de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por enfermedad derivada del trabajo o por enfermedad o accidente de origen común. En este sentido, ¿bajo qué condiciones los docentes del 2277 pueden adquirir pensión de invalidez? La pérdida de capacidad laboral debe superar el 75% para que me den una pensión. También es cierto que podemos llegar a tener el 100% del salario. ¿Cuáles son las condiciones para adquirir la pensión de invalidez para los docentes del 1278? En el decreto 1278, si la pérdida de capacidad laboral supera el 50%, me van a dar una pensión por invalidez. Una pensión por invalidez de origen común o de origen profesional.
Es importante tener en cuenta que para los docentes de los dos decretos, dependiendo del porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y los años trabajados, tendrán una liquidación diferente para obtener la pensión de invalidez. Ahora bien, ¿existe compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de vejez? Hay un tema importante que es la compatibilidad. Mucha gente no tiene claro el tema de la compatibilidad entre pensión vejez y pensión invalidez. En el decreto 2277 del Consejo de Estado ya quedó claro que no existe la compatibilidad entre la pensión vejez y la pensión invalidez. En el decreto 1278 hay varias posturas jurídicas porque hay un limbo. Si la pensión es de origen profesional, existe la posibilidad de la compatibilidad entre la pensión vejez y la pensión invalidez en el decreto 1278. Una posibilidad, una expectativa jurídica que se está dando hasta ahora, ¿sí? Por el tema de regulación que viene de los riesgos profesionales. Debido a que cada caso es diferente, ya sea por los años laborados, la causa y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, es necesario buscar asesoría jurídica con su sindicato filial. Finalmente, cabe resaltar que gracias a la lucha de FECODE para lograr la integralidad de los servicios de salud y seguridad y salud en el trabajo, las condiciones para la liquidación de la pensión de invalidez y la compatibilidad entre esta pensión y la pensión de vejez podrían mejorar notablemente para los docentes. En esta oportunidad, el fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Domingo Ayala Espitia, socializa con el magisterio temas de interés nacional. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El 14 de febrero, el magisterio y diferentes sectores sociales y poblacionales del país respondieron al llamado de la defensa de la democracia, la justicia social, todos los elementos que de alguna manera hoy empuja el gobierno del cambio para que este país vuelva a ser un país que le pertenezca a todas y todos. Por eso es importante mantener en alto la defensa de todas estas reformas sociales que ha planteado el gobierno de Petro. Una reforma pensional para que ningún ciudadano o ciudadana mayores de 60 años estén a la deriva y sin que el Estado les genere las garantías de una pensión digna. De igual manera, la reforma laboral, donde se desarrolle el trabajo como derecho, que es el que produce riqueza. Asimismo, la reforma a la salud, donde sea un derecho y no una mercancía, y por eso hoy incluso hemos venido discutiendo con el gobierno cómo logramos, a pesar de la excepción de nuestro régimen, vamos a seguir en una discusión que posibilite que la salud sea un derecho para todas y todos y que no esté a la deriva como hoy ocurre en todo el país. El 28 de febrero entregaremos el pliego de peticiones de FECODE, toda una situación que se enmarca en la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Pero también hemos venido planteando la necesidad de fortalecer la democracia en FECODE, la CUT. Por eso el 26 de mayo estaremos en esa gran fiesta democrática en defensa de nuestros derechos. A eso lo llamamos, compañeras y compañeros, que pasen un feliz fin de semana. Tras el derrumbe de la vía panamericana el pasado mes de enero, la educación pública en Nariño se ha visto gravemente afectada, al punto que niños y jóvenes han tenido que recibir clases sin las mínimas condiciones. Por esta razón hablamos con el sindicato y algunos docentes de este departamento, quienes nos contaron de primera mano y nos dieron a conocer de qué trata esta problemática. El deslizamiento de tierra en el Cauca, que se presentó a inicios de este año cubriendo alrededor de 700 metros de la vía panamericana, ha afectado gravemente al departamento de Nariño. Hoy, un mes después, la educación pública de esta zona del país ha sido una de las más afectadas debido a que el derrumbe ha impedido la llegada de educadores, buses y alimentos al departamento, conllevando a que el servicio de transporte escolar, la contratación del PAE y la prestación del servicio educativo en algunos municipios esté retrasado.
aún en nuestras instituciones todavía seguimos padeciendo con el problema del PAE, por ejemplo. Pasto está con PAE, Ipiales y Tumaco también, pero en una gran parte del departamento de Nariño, de las instituciones que pertenecen al departamento, no hay PAE. El transporte hace que los chicos lleguen a las instituciones, ¿no? Y se les dificulta porque algunos tienen que recorrer bastante distancia para llegar a su lugar de estudio. Entonces eso perjudica también la deserción, el desánimo. A esto se suma los movimientos arbitrarios de planta de personal docente, una problemática que viene desde años anteriores, pero que en la actualidad se ha agudizado. Y aunque en Nariño las clases se retomaron el pasado 13 de febrero, los docentes aseguran que además de la difícil situación que vive el departamento, las autoridades competentes se olvidaron de la importancia de iniciar el año escolar con todas las condiciones, lo que viene afectando tanto a estudiantes como a docentes. Es una situación muy crítica que realmente cuando uno la vive es cuando realmente mira cómo se afecta a uno psicológicamente el tema familiar, el tema personal, y yo me reintegro con normalidad a mi institución y resulta que en la institución no se me quiere abrir el espacio, no se me quiere dar asignación académica. De tal manera que si usted está con esa zozobra de que lo van a reubicar, que aquí sobra, que lo necesitan por allá, se rompe con la tranquilidad del maestro, de tal forma que no se trabaja de una manera satisfactoria. Frente a esta grave situación, Simana, el Sindicato de Maestros de Nariño, radicó ante la Procuraduría General de la Nación un documento donde expone la problemática que en materia educativa hoy tiene el departamento con el propósito de que se dé una pronta solución. Con el objetivo de truncar la labor de transformación social que desempeñan los docentes en varios territorios, grupos al margen de la ley en departamentos fronterizos con Venezuela tienen en vilo a los educadores por las constantes amenazas de muerte. La situación de violencia que aún no cesa en el país y que se agrava en las zonas fronterizas con Venezuela por el dominio de los grupos al margen de la ley tienen en vilo a los docentes de estos territorios, ya que constantemente vienen siendo amenazados y extorsionados para obtener dinero por la labor que desempeñan como transformadores sociales, pues en muchos casos son ellos quienes imposibilitan el dominio de estos territorios por parte de los actores armados o impiden el reclutamiento de menores, como sucede actualmente en Arauca. Nos preocupa mucho esta situación. Nosotros tenemos un acompañamiento con el Sindicato de los Educadores, con ACEDAR. Nosotros trabajamos mancomunadamente. Si bien es cierto, hacemos un trabajo en equipo, pero nos está preocupando. Nosotros enviamos obviamente y seguimos como la ruta que debemos seguir cuando nos llegan los radicados y cuando nos llegan todo este tipo de amenazas. Nosotros radicamos a la policía, a la Defensoría del Pueblo, a la policía, a la Fiscalía, pero pues nos está preocupando mucho el tiempo que se demora la UNP. En lo corrido del año, en varios departamentos fronterizos con el vecino país de Venezuela, se han registrado preocupantes cifras de educadores amenazados como Arauca con 5, Norte de Santander con 7 y Cesar con 6. Lo grave de la situación es que muchas veces existe una tardía reubicación de los docentes por parte de las secretarías de educación, como es el caso de Norte de Santander, en donde los docentes en muchas ocasiones son trasladados al mismo territorio de la amenaza. Varios casos se dan por la labor docente, pero también estamos enfrentando un fenómeno de extorsiones por esta región, y estas regiones pues hay varios causantes ante esto: delincuencia organizada, grupos al margen de la ley, y que ven de pronto en el docente como una víctima a que puede atacar fácilmente. Cuando hay una amenaza en cierne, eso sin lugar a duda afecta el núcleo familiar, emocional, profesional, porque se está con una zozobra. Y es ahí donde le hemos exigido a los
entes gubernamentales, policivos, la protección de nuestros maestros. Es importante señalar que estas amenazas de muerte a los docentes se presentan vía WhatsApp, por llamadas o grafitis en las fachadas de sus instituciones educativas. Por eso, desde FECODE y los sindicatos filiales afectados por esta situación, se rechaza todo tipo de violencia y se exige al gobierno del cambio la implementación de políticas que le garanticen a los docentes su quehacer como educador, defensor de derechos y líder social y sindical. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Varias informaciones para brindarles esta semana. En primer lugar, hubo una reunión con el ministro de Educación y le planteamos una ruptura ante el sistemático incumplimiento por parte del Ministerio con las peticiones que le ha hecho FECODE y que el ministro había definido como unas victorias tempranas. Esta situación no se ha dado. Sin embargo, dimos un compás de espera y estamos a que el Ministerio de Educación nos entregue una serie de documentos, o si no, ratificaríamos la decisión que se ha tomado en la Junta Nacional de buscar la posibilidad de realizar una jornada nacional de protesta o un paro que vamos a definir el próximo 27. En segundo lugar, hemos tenido en cuenta lo que tiene que ver para que el 27 en la Junta Nacional hagamos los ajustes correspondientes a el pliego de peticiones y el 28 lo podamos radicar con una gran movilización nacional de los maestros de Colombia y se haga lo mismo en cada una de las regiones. Queremos plantear el tema que tiene que ver con los compañeros de Asoinca. Creemos que el gobierno nacional, de manera equivocada, de manera manipuladora, lo que ha hecho es que se ha burlado de los compañeros. Todo lo que está planteado en el acta, ninguno de esos aspectos son posibles de que se cumplan desde el punto de vista legal. Es acta tergiversa, además, la Ley 91 de 1989 y lo que tiene que ver con el Acuerdo 09 y el Acuerdo 05. Queremos decirle a los compañeros de Asoinca que los acompañamos en esa lucha contra los pésimos servicios médicos asistenciales, pero que deben de participar en la licitación, tal como lo hace cualquiera de quienes quieran ser operador. La PIDU previsora no puede ser operadora porque no es ni una IPS ni una EPS. En tercer lugar, estamos en plena campaña electoral. Ni el epíteto, ni la grosería, ni el desconocimiento, ni el irrespeto, como se ha hecho de manera significativa por algunos compañeros que creen que con la grosería y con el ultraje hacia sus compañeros pueden ganar más. Yo creo que ganen menos. Es mucho mejor hacer un debate limpio, un debate tranquilo. Compañeros maestros y maestras de Colombia, estamos desde luego en el ejercicio de continuar recogiendo las propuestas para el estatuto de la profesión docente que en la Asamblea Federal en el mes de marzo iremos a discutir. Y el 26 de mayo estamos prestos para que se hagan las elecciones, Comité Ejecutivo de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores. A todos los maestros de Colombia, un abrazo inmenso y quedamos, compañeros, atentos. Yo diría que estamos en estado de alerta si este gobierno, que es el gobierno del cambio y la transformación a través del ministerio que no ha representado la verdad, ¿no es cierto?, nos tocaría irnos a un conflicto de carácter laboral. Y hasta aquí nuestro encuentro. Recuerden que toda la información oficial la pueden encontrar en las redes Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.